Diana, muy buenos días. Muchísimas gracias por la introducción a los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera. Un saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros en el Encuentro Latinoamericano de Minería y, por supuesto, a los ministros que nos van a acompañar en este panel durante la siguiente hora y media. Ellos son el ministro de Minería de Argentina, Alberto Hensel, el ministro de Minería de Perú, Jaime Delgado, el ministro de Minería de Colombia, Diego Puyo, el viceministro de Minas de Chile, Juan Carlos Coelho Luchans, y el ministro de Minería de Brasil, quien nos va a acompañar con un video previamente grabado, Bento Albuquerque. En la próxima hora y media vamos a estar conversando sobre esos retos de los que ya hablaban el presidente Piñera y el presidente Duque en materia de desarrollo de proyectos mineros en nuestra región, en toda América Latina. Esto en medio, por supuesto, del reto de cuidar el medio ambiente, el reto de atender la animadversión de algunas comunidades y poblaciones sobre los proyectos mineros y, por supuesto, de los retos que ha traído el COVID-19, que nos ha puesto años atrás en materia de crecimiento económico, de generación de empleo y que también ha llevado a que algunos minerales pues, reduzcan sus precios en el mercado mundial y hacer algunos de los proyectos mineros menos rentables. América Latina y el Caribe, según el Banco Interamericano de Desarrollo, dispone de las mayores reservas probadas de los minerales que son muy importantes para el futuro, como el cobre, el oro, el mineral de hierro, el litio, el níquel y la plata. Y más puntualmente, la CEPAL dice que la región posee el 61% de las reservas globales de litio, el 37% de las reservas de cobre y el 34% de las reservas de plata. Con este panorama vamos a ver cómo está el desarrollo de los proyectos mineros en la región y cómo puede la minería aportar a la recuperación económica que estamos necesitando. Vamos a comenzar con una intervención grabada del ministro de Minería de Brasil, Bento Albuquerque. Excelentíssimo senhor presidente da Colômbia, Iván Duque, estimados colegas, ministros, senhoras e senhores, agradeço ao governo da Colômbia, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e ao Instituto Brasileiro de Mineração o convite para este encontro latino-americano. É uma satisfação poder apresentar neste foro o caminho adotado pelo governo brasileiro com o objetivo de promover um salto qualitativo e quantitativo no setor mineral. Nos 2 últimos anos, avançamos na modernização do setor, com a adoção de novos padrões e práticas em termos de governança, qualidade regulatória, segurança e sustentabilidade. O caso das barragens de mineração é emblemático. Na esteira da catástrofe de Brumadinho, o Brasil aprendeu muitas lições e optou por fazer da crise uma oportunidade para a superação. A nova legislação brasileira promoveu alterações de fundo na Política Nacional de Segurança de Barragens, tornando nossos padrões ainda mais rigorosos. É motivo de satisfação, a propósito, a sinergia e a coincidência temporal entre a nova legislação nacional e o padrão global para o gerenciamento de barragens. O desafio imposto pela pandemia da Covid-19 tornou ainda mais evidente o papel da mineração na promoção do bem-estar da população e do crescimento econômico. O setor mineral despontou em 2020 como um dos mais eficientes na superação da crise, atingindo o melhor resultado nacional em termos de faturamento e comércio exterior e comprovando o acerto das políticas adotadas. No último ano, apesar da pandemia, o aumento do saldo da balança comercial do setor mineral foi da ordem de 28%, contabilizando 32 bilhões de dólares. Em momento desafiador para o Brasil e o mundo, o setor contribuiu com 64% do superávit comercial brasileiro. A mineração, com o entusiasmo da iniciativa privada e os novos marcos e práticas adotados, consolida-se como um dos motores da economia nacional. Caros amigos e amigas,
uma das principais entregas do Ministério de Minas e Energia em 2020, uma que me deixou particularmente gratificado, foi o lançamento do Programa Mineração e Desenvolvimento 2020-2023. O programa partiu de amplo diagnóstico da situação do setor mineral nacional, que contou com a participação dos diversos atores relevantes no setor. O programa conta com 10 planos e 110 metas e cobre os mais diversos aspectos da agenda mineral: governança, sustentabilidade, inovação, combate a práticas ilícitas, gestão e eficiência, ampliação do conhecimento geológico, avanço da mineração em novas áreas, entre outros. Merece destaque um vetor transversal, que é o compromisso socioeconômico-ambiental na mineração, incorporando as diretrizes e objetivos da indústria mineral, a promoção da sustentabilidade em todas as suas dimensões. Sua implementação tem um objetivo central: transformar definitivamente o patrimônio mineral brasileiro em riqueza, com transparência, segurança e sustentabilidade. Os investimentos no setor de mineração no Brasil até 2024 são estimados em 38 bilhões de dólares. O setor privado tem papel central nesse processo, como força motriz da atividade minerária. Permitam-me, antes de concluir, uma palavra sobre a nossa região, cuja prosperidade deve nos interessar a todos coletivamente. O Brasil tem desenvolvido, com os parceiros latino-americanos, diversas ações conjuntas voltadas para o setor mineral. Temos um trabalho tradicional no Mercosul e participamos de uma gama de iniciativas regionais e internacionais, ao lado de nossos vizinhos. No que diz respeito ao conhecimento geológico, há um movimento de crescente aproximação entre os países da América Latina, tendência que saudamos e incentivamos. Temos nos empenhado pelo fortalecimento da Conferência dos Ministérios de Mineração das Américas, a CAMA, cuja reunião anual teremos a honra de organizar no próximo mês de junho. No novo arranjo geopolítico global, que envolve, por exemplo, o suprimento de matérias-primas para a extraordinária demanda das indústrias de alta tecnologia e para a transição energética, a América Latina está bem posicionada para assumir um papel de protagonismo. A região é detentora, entre outros, de importantes jazidas de lítio, terras raras e minerais pigmatíticos, insumos essenciais para as transformações em curso na economia mundial. Por outro lado, como sabemos, persistem desafios comuns a todos os países da região, entre os quais destaco as questões relacionadas à agregação de valor à cadeia produtiva da mineração, a inovação tecnológica, o papel das pequenas e médias empresas, a sustentabilidade e o desenvolvimento local, temas que merecem nossa atenção. Estou certo de que este encontro apontará caminhos e soluções para fortalecer a ação conjunta dos setores público e privado da nossa região, interessados na construção de um ambiente propício ao desenvolvimento do setor mineral latino-americano. Desejo a todos um excelente encontro. Muito obrigado. Brasil por estas palabras que nos dan el panorama de la minería en su país, y recojo una frase que dijo casi al final: América Latina está bien preparada para ser protagonista en la transición energética del mundo. Vamos a ver si en esto coinciden los otros ministros que nos acompañan en este panel. Quiero saludar ahora al ministro de Minería de Chile, al ministro Jovet. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Al principio de la pandemia, la caída de los precios del cobre puso pues un poco a temblar a los países
como el suyo especialmente, que es el primer productor de cobre del mundo y además el 10% del PIB de su país pues proviene de los ingresos de la extracción de cobre. Pero luego, bueno, los precios tuvieron una subida espléndida, superando los $3 por libra por primera vez en 2 años. Quisiera que nos contara si esto es suficiente para que Chile pueda superar los estragos económicos que ha dejado la pandemia de los que ya nos hablaba el presidente Piñera. Adelante, buen día. Hola Claudia, muy buenos días. Un saludo afectuoso a todos mis colegas. Me da mucho gusto participar de este encuentro, que tengamos ocasión, aunque sea de forma remota, de conversar y compartir las oportunidades y desafíos de nuestros sectores. Bueno, la minería, como dijo el presidente Piñera, es un sector económico más importante de nuestro país, ¿sí? Más del 10% del producto, más del 50% de las exportaciones, casi 800.000 empleos, entre empleos directos e indirectos, y hace una contribución muy importante a nuestra recaudación fiscal. El año pasado fue un 6% de la recaudación fiscal. Y lo cierto es que la pandemia fue una oportunidad para demostrar la resiliencia y la fortaleza de nuestra minería. Los números están a la vista. El año pasado nuestro Producto Interno Bruto a nivel agregado tuvo una caída aproximada de 6%. No tenemos las cifras finales de diciembre, pero probablemente va a haber caído algo así como un 6%. Y a pesar de eso, la minería tuvo un crecimiento marginal de 0,5%, pero muy valioso en un contexto de contracción económica generado por la pandemia. Además, la minería tuvo muy buenos indicadores en materia sanitaria, ¿no es cierto? Hizo 2,5 test PCR por persona, eso es 5 veces más que el promedio nacional, un promedio nacional que ya es bastante alto en un contexto internacional, y la letalidad en el sector minero fue muy, muy baja. La producción de cobre se mantuvo básicamente estable comparado con 2019, lo que es un tremendo logro en un contexto de pandemia como el que vivimos. Y estos resultados son el esfuerzo o el resultado de un esfuerzo conjunto de muchos actores: las empresas mineras, el gobierno, los gremios, los sindicatos y los propios trabajadores, ¿no? Y resultados de medidas muy específicas que fueron en cuidado de los trabajadores, cuarentenas muy selectivas y cumplidas con mucho rigor, la aplicación de test rápidos a todos los trabajadores del sector minero antes del inicio de cada jornada, protocolos de acción muy claros en casos de alguna sospecha de contagio, retiro preventivo de todos los trabajadores mayores de 65 años y personas con enfermedades de base, entre otras medidas, y fue posible gracias a que la minería ha construido en Chile a lo largo de los años una cultura de autocuidado que está muy arraigada y que permitió mostrar la resiliencia de la minería y que nos hace estar optimistas en este ciclo de recuperación de los precios y de expectativa de aumento de la demanda, sobre todo el cobre, que es nuestro principal mineral de exportación, de que en los años que vienen, tal como resumió el presidente Piñera, la minería va a seguir tirando el carro de la recuperación, generando empleos e inversión en las distintas regiones de nuestro país, que siempre es importante, pero especialmente en un contexto de crisis económica como la que generó el COVID-19. Muchas gracias, ministro Joveda. Ahora quiero darle la palabra al ministro de Minería de Perú, al ministro Gálvez, que me excuso, ministro, anteriormente dije mal su apellido. Discúlpeme por eso. Bueno, a su país también le ha convenido mucho el aumento de los precios del cobre, porque es un importante productor de cobre, pero yo quisiera invitarlo a que en esta primera intervención nos dé un panorama sobre el oro en general, lo que significa para un país como Perú, que es el primer productor de oro de la región, cómo está el mercado mundial del oro y los retos que enfrenta el país para hacer una extracción de este mineral de una manera amigable con el medio ambiente y en atención a las demandas de las comunidades. Buen día, adelante. Muy buenos días con todos los ministros que me acompañan y con usted, Claudia. Bien. Para el Perú, digamos, antes de responderle directamente lo del oro, quería comentar que la pandemia nos ha golpeado como a todos mucho, y al sector minero le ha costado bastante en el segundo trimestre de este año adaptarse a las condiciones de la pandemia. Nosotros tuvimos una política muy restrictiva al inicio del coronavirus, y ha tomado unos meses en que el sector minero pueda recuperar su nivel de producción anterior a la pandemia.
De hecho, que esto lo hemos logrado recién hacia el último trimestre de este año, y más en cobre, que es nuestro principal producto de exportación, aproximadamente el 50% de nuestras exportaciones. Y más difícil ha sido recuperarnos en oro. En oro hay mucha minería subterránea, y la adaptación de la minería subterránea a las condiciones del coronavirus es más compleja. Sin embargo, esto se ha podido hacer, y nosotros vemos con bastante optimismo la situación actual de la minería en el Perú y las oportunidades de proyectos y de nuevas inversiones. El oro es aproximadamente el 30% de nuestras exportaciones mineras, y tenemos una cartera de proyectos bastante diversificada. Pero básicamente en lo que es oro hablamos de mediana minería en el Perú. Hay muchos proyectos repartidos a lo largo del territorio nacional, y también tenemos un gran desafío, que es ante la crisis de empleo generada por la pandemia, también ha aumentado la extracción de oro informal en el Perú. Y esto nos trae un desafío de control ambiental, especialmente en las zonas de selva. Y lo que estamos trabajando nosotros es una política para el desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal libre de mercurio, ¿no? que esperamos dejar al próximo gobierno, que se debe estar eligiendo entre abril y junio de este año. Entonces, la minería ha sufrido bastante con la pandemia. La recuperación ha sido más difícil en la minería subterránea, y el oro, siendo una gran oportunidad para el Perú, también es un desafío de gobernanza, especialmente en el sector de la pequeña minería y minería artesanal. Otro aspecto, y con esto termino esta parte de mi intervención, que quería resaltar, es el enorme compromiso del sector minero con toda la estrategia del gobierno en lo que es fortalecer el sector salud. Cuando surgió la pandemia del coronavirus, el Perú se encontró con un sector salud muy debilitado, y el apoyo del sector minero en fortalecer la disponibilidad de camas UCI, en apoyar con oxígeno en esta etapa de la primera ola y la segunda ola. El sector minero donó como aproximadamente mis colegas, ha contribuido en la política sanitaria nacional de una manera que nos distingue con relación al resto de las actividades productivas. Contribuyendo efectivamente, estamos hablando desde, digamos, con el tema de los test, con centros de atención para la población en general, y lo que hicieron internamente, como les decía recién. Por supuesto que el comportamiento del sector fue un tanto disímil, también coincidiendo con algunos de mis colegas. Una cosa fue el comportamiento del sector metalífero y otra la del no metalífero, y dentro del metalífero el litio precisamente, ¿no? Si bien es cierto, en la Argentina las exportaciones se redujeron en un 19%, por debajo de la media de todo el sector exportador. Fue distinto el comportamiento, digamos, en el caso del oro, la plata, o el litio, o el sector de la minería no metalífera. En el caso del oro tuvimos una reducción importante de la producción, que fuimos recuperando ya sobre el último trimestre del año, pero que se vio compensada con el precio internacional de los metales, porque sabemos perfectamente cuando se producen este tipo de crisis a nivel mundial, inmediatamente hay metales que se convierten en refugio o reserva de valor, como es el caso del oro. La caída, digamos, podríamos decir que fue de un 40% los volúmenes de producción, pero en el valor de exportaciones, debido al incremento del precio, representa una caída del 20%. En el caso de la plata fue del 20%,
la disminución de volumen y, sin embargo, en el valor de exportación quedó representado en un 4,2%. En el caso del litio hubo un desplome del precio a nivel internacional, una caída de prácticamente el 30%, pero esto no repercutió, digamos, en el mismo volumen con relación a la cantidad o el flujo de exportación, que fue del 4,2%. Y en el sector no metalífero, que es el sector, digamos, de las rocas de aplicación, rocas ornamentales, que está más vinculado al sector de la construcción, donde están las pequeñas y medianas empresas mineras nacionales. Bueno, el Estado tuvo que recurrir a algunos instrumentos de asistencia que van desde créditos a tasa cero, digamos, a un acompañamiento por unos meses hasta lograr la recuperación, financiando, digamos, el pago de los salarios en el 50% del personal. Ahí hubo una baja del 25% de las exportaciones totales. Dicho esto, Argentina hoy está en una situación de déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto es una realidad que tiene que ver con, y además a eso hay que acompañarlo con el déficit fiscal y el endeudamiento, que rápidamente el gobierno nacional, apenas asumió la gestión, nuestro presidente salió a renegociar la deuda con los acreedores privados y tiene avanzadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, y el presidente entiende que para poder resolver y revertir esta situación, Argentina necesita producir, crecer, exportar y generar divisas. Y allí el rol de la minería es crucial, tanto en el sector del litio, como lo decíamos al principio, como en el sector del cobre, eso por supuesto complementariamente con proyectos de oro y plata, donde hay oportunidades de inversión para los próximos 4 años por $20.000 millones, que está representado obviamente en los proyectos más avanzados que tenemos en cada una de las jurisdicciones provinciales. Desde ahí que la minería se convierte en una gran oportunidad para acompañar a todo este proceso que constituye hoy un gran desafío del gobierno nacional, que es de revertir una situación de cierta complejidad que nos permite generar inversión extranjera directa, generar puestos de trabajo, generar cadenas de valor y de empleo de calidad, y por supuesto la recaudación tributaria en los distintos estamentos de gobierno nacional, provincial y municipal. Ministro Hensel, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, por el inconveniente que tuvimos, voy a contarles cómo estamos en términos de tiempo y a pedirles que tratemos de hacer unas intervenciones muy acotadas, muy breves para poder evacuar las 3 siguientes rondas de preguntas que tenemos previstas. Y voy a tratar también de fusionar algunas de las preguntas para optimizar el tiempo. El ministro Gálvez de Perú mencionaba en su primera intervención el desafío por la extracción ilegal de minerales. Y este es un desafío común a todos los países y es un desafío que se junta con el uso político de muchos aspectos relacionados con la minería, porque generalmente lo que trasciende, lo que se ve, al menos en medios de comunicación sobre la minería, en muchas ocasiones es la cara no amable o la cara ilegal de este sector. Entonces, la gente, las poblaciones del común se quedan como con una idea desdibujada o errada de lo que es en realidad la industria minería, la minería bien constituida, legal, que genera empleo de calidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerle frente a eso en tiempos de democracias debilitadas, de politización, donde, como decía, es muy fácil usar el discurso anti-extractivo para hacer política? Empecemos justamente con usted, ministro Gálvez, porque hace unos días nada más salieron unas fotografías de la selva amazónica de Perú, tomadas desde la Estación Espacial Internacional, que mostraban lo que varios periódicos titularon como los ríos de oro, refiriéndose como a la depredación de la Amazonía peruana por cuenta de la extracción ilegal de oro.
¿Cuál es el reto político y cómo lo enfrenta en su país para hacerle frente a esta realidad que muchas veces pues, excede las capacidades de los estados? Muchas gracias, Claudia. Mira, es un reto muy complejo porque es muy extenso. La cantidad de mineros informales en el Perú se estima en alrededor de 300.000 personas. Entonces, y eso tiene que ver con una economía informal muy extendida en el Perú. Aproximadamente 3 de cada 4 peruanos trabajan en el sector informal. Entonces tenemos un problema estructural. Otro problema es que la minería ocurre en zonas muy apartadas. Y entonces en la sierra del Perú, especialmente en las zonas altas de la cordillera de los Andes, hay mucho mineral y mucha actividad minera formal, pero también alrededor de ella o cerca de ella también hay actividad minera informal. Entonces, son como dos espacios distintos, la zona andina y la zona amazónica, que ya está en lo que en el Perú denominamos la selva baja. En lo que es la zona altoandina hay una convivencia entre la minería informal y la gran y mediana minería. Y lo que nosotros promovemos como ministerio es que se lleguen a acuerdos. Y en algunas empresas se han podido llegar a acuerdos con mineros informales de los alrededores, y eso es parte de un proceso de formalización minera que nosotros promovemos. Estos acuerdos permiten que los mineros informales cooperen con la minería formal y que también vayan adquiriendo estándares ambientales y sociales adecuados. Sin embargo, esto es una tarea compleja. Y en algunos sitios funciona y en otros sitios todavía no hemos podido implementarla. Y en lo que es la selva amazónica, lo que nosotros estamos promoviendo es una minería aurífera de pequeña escala libre de mercurio. Pero eso pasa por controlar un territorio que es muy vasto y donde la presencia del Estado también es muy débil. Entonces, por eso es que tenemos una comisión multisectorial donde otros sectores como la Policía Nacional y también otros sectores productivos tienen un rol muy importante, especialmente el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente, porque lo que nosotros queremos es ordenar este territorio amazónico para que en las zonas donde sí se puede hacer minería aurífera, haga de una manera amigable con el medio ambiente y socialmente responsable. Eso es un gran desafío. Yo creo que todavía no hemos encontrado la fórmula, pero estamos trabajando por eso en el diseño de una política para la pequeña minería y minería informal. Y uno de los reclamos de estos mineros informales es que el Estado esté más presente y que sea el Estado el que comercialice el oro y pueda poner las reglas de juego más claras en el territorio. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso, que sea el Estado el que lo comercialice? Nosotros creemos que es algo que de alguna manera debemos retomar, pero aunque no sea el Estado directamente, sí el Estado controlando el proceso de comercialización del oro de la pequeña minería, porque es la única manera que podamos hacer la trazabilidad del recurso. Y sin trazabilidad del recurso lo que vamos a tener es que la economía informal va a seguir siendo la predominante. Gracias, ministro Gálvez. Ministro Llobet de Chile, si bien cuando se habla de minería en Chile, digamos, los chilenos pueden sacar pecho, hablar con mucho orgullo, como lo hemos escuchado a usted y al presidente Piñera, pues hay otras miradas un poco menos benévolas, y le voy a leer unas frases de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que por cierto le agradecemos su acompañamiento como principal patrocinador en este evento. Este informe dice que la Comisión Nacional de Productividad estimó brechas sobre el 100% en productividad laboral y en torno a 20% en productividad de capital, al comparar los 12 principales yacimientos de Chile con 7 yacimientos de Canadá, Australia y Estados Unidos. Eso en contraste con lo que le decía, que Chile puede sacar pecho en su industria minera de muchas formas. De hecho, entiendo que tiene la menor accidentalidad laboral entre todas las industrias
del país, pero hay definitivamente unas oportunidades de mejora en productividad que llaman la atención, sobre todo cuando países referentes como Canadá, que lo mencionaba el presidente Piñera, o como Australia, como Finlandia, como Noruega, que llevan pues años a los países latinoamericanos en el desarrollo de sus industrias mineras de una manera más amigable con el medio ambiente. Uno dice, bueno, ¿por qué no se implementa ese know-how? ¿Por qué no se trae para que realmente pues ese orgullo con el que se habla de la industria minera en Chile pues sea un orgullo al 100% y no como que se saca pecho en unas cosas, pero hay otras en las que hay unos pendientes que son muy delicados? Adelante. Gracias, Claudia. Bueno, ese es un gran desafío de la minería chilena. Cuando uno mira los ciclos más largos, nosotros entre el año 90 y el año 2005 más o menos, aumentamos significativamente nuestra capacidad de producción, sobre todo en cobre, que es nuestro mineral más importante, y tuvimos mejoras muy importantes de productividad, casi la duplicamos en esos 15 años. Pero lo cierto es que del 2005, digamos, hasta el 2020 más o menos, que fue sobre todo la primera parte de esa etapa, coincidió con el superciclo de los metales, ¿sí? Del aumento del precio. La productividad cayó, ¿sí? Y eso en parte tiene que ver con que el aumento de precios durante el superciclo hizo que se pusieran en operación, y esto pasó en muchos otros países también, se pusieran en operación yacimientos que tenían leyes más bajas y eran más caros de operar, ¿sí? Esa es parte de la explicación, y hubo muchas operaciones que luego del fin del superciclo, con la caída de los precios, quedaron en situaciones de rentabilidad mucho más precarias. Ahora, el desafío de la productividad es un desafío esencial para nosotros. Tal como tú decías en la introducción, hemos avanzado enormemente en accidentabilidad. Tenemos niveles muy bajos de accidentabilidad, afortunadamente, en la gran minería, pero también en la mediana y la pequeña hemos avanzado mucho. Como decía mi colega de Perú, el rol del Estado en la formalización y la reducción de accidentes es muy importante. Nosotros, la Empresa Nacional de Minería, compra en general el mineral de los pequeños y medianos mineros y luego los pone en el mercado. Y para poder acceder a ese poder de compra, obliga la formalización, lo que ayuda mucho en la reducción de los accidentes. Pero la productividad laboral es un desafío, y la industria está avanzando de manera muy acelerada en la incorporación de más tecnología, automatización, digitalización, que no solamente debiera tener un impacto positivo en competitividad, sino que también va a tener efectos muy positivos en el cuidado del medio ambiente, porque va a permitir hacer un uso más eficiente del agua y de la energía, y además deberá a su vez tener efectos positivos en la reducción de los accidentes y en el cuidado de los trabajadores. Así que es un desafío, estamos avanzando en distintos frentes, y esperamos que nos permita el avance en ese frente, aprovechar el ciclo que esperamos se abra positivo de precios, ¿no? Gracias, ministro Llobet. Ahora quiero darle de nuevo la palabra al ministro Mesa por un tema que particularmente en Colombia es muy desafiante, y es la generación de empleo de calidad. Todas las economías de nuestros países tienen ese reto desde antes de la pandemia, pero ahora más. Pero en Colombia se da el debate sobre la necesidad de una reforma laboral, y específicamente pensando en la oportunidad de crear empleos de calidad en las zonas rurales, que es donde están pues la mayoría o prácticamente todos los desarrollos mineros. ¿Cómo, digamos, ve usted el reto de crear mejores empleos en la minería, de quizá pedirle más condiciones a la industria minera para generar empleos de mayor calidad, en atención a esas visiones encontradas que hay entre quienes proponen hacer una reforma laboral que, por ejemplo, legalice el empleo por horas, y quienes creen que al contrario esto es una precarización del empleo? ¿Cómo se afronta ese desafío, esas visiones encontradas desde el sector minero? Desde el sector de minero en Colombia hay una gran oportunidad para la formalización y para generar empleos de calidad. Y yo creo que hay dos ángulos que podemos mirar. Pues en primer lugar, con la diversificación de la canasta minera y con los proyectos que vemos que pueden entrar en operación a gran escala, hemos venido pidiéndole a las empresas mineras que tengan programas de formalización dentro de sus títulos mineros, que puedan entregar unas concesiones a los mineros a pequeña escala o mineros artesanales que se encuentran operando. Y hemos visto ya unos resultados muy positivos, en donde la empresa, digamos, grande, internacional o local,
llega y apoya a esos pequeños mineros y vemos cómo se crean empresas pequeñas formalizadas que cumplen con todos los estándares de la regulación laboral en Colombia. Y esto además trae beneficios ambientales, se deja de utilizar, por ejemplo, el mercurio en esas operaciones a pequeña escala de oro, hay además también empleo de calidad y queremos replicar eso en otras áreas. Por otro lado, y uniendo las preguntas que les hacía sobre todo al ministro Gálvez, vemos que hay un potencial muy significativo de darle acompañamiento técnico con un tratamiento y un enfoque diferencial desde el punto de vista de requisitos económicos y del requisito de licencias ambientales, cumpliendo obviamente con los estándares nacionales e internacionales para convertir pequeños mineros que hoy no cuentan con una formalización en empleos formales. Ahí, por ejemplo, Claudia, en lo que va corrido de este gobierno hemos formalizado 3.500 pequeños mineros, pero este año va a ser el año de la formalización. La meta que tenemos en el 2021 es pasar de 3.500 a 21.000 pequeños mineros formalizados que cuenten con todos los títulos en orden, con la licencia ambiental y generando ese empleo de calidad. Eso para darle un poco de contexto a los que están conectados y a mis colegas que están en el panel. En los 4 años anteriores se formalizaron 1.750 mineros en Colombia. O sea que esto es multiplicar por más de 15 veces lo que se ha venido haciendo. Y eso lo estamos logrando con ese enfoque diferencial, entendiendo las necesidades y los requisitos que tienen estos pequeños mineros, facilitándoles el tránsito con programas de bancarización, de inclusión financiera, que es muy importante, que la pandemia nos ayudó a dar un gran salto en temas de bancarización para la población en general y queremos apalancarnos en eso que se ha hecho. Obviamente, separando ese tema de la pregunta que hacías ahora de la extracción ilícita de minerales, que es un flagelo que nos golpea en Colombia muy fuertemente por los impactos ambientales. Ahí tenemos que tener una lucha frontal con fuerza pública, pero darle todo el apoyo a esos pequeños mineros que tienen vocación de legalidad. Muchas gracias, ministro Mesa. A propósito del empleo, me gustaría compartir unas cifras de un informe del BID sobre lo que genera la minería en términos de empleos. En Chile, por cada empleo directo en minería se generan 2 o hasta 3 empleos indirectos. En Colombia, entre 3 y 7 indirectos. En Perú, hasta 9. Resalto estas cifras porque creo que es muy importante hablar de datos que nos permitan desatanizar, si me permiten el término, la industria minera. Ya que, como decía más temprano, lo que más trasciende a nivel de medios es las fotografías, los casos de lo que se produce por cuenta de la extracción ilegal de minerales y trasciende mucho menos los beneficios en términos de empleo, de aportes al sector salud, como lo han mencionado varios de ustedes, de esa gran industria minera bien constituida. Quiero darle ahorita de nuevo la palabra al ministro Hensel de Argentina, porque, bueno, usted lo decía, ministro, de ese gran potencial, de esa gran oportunidad que tiene Argentina para desarrollar proyectos y recibir ingresos gracias a la minería. Pero mire esta cifra que leo. Dice que solamente la puesta en marcha de los proyectos que se encuentran en estado avanzado supone inversiones por $30.000 millones, pero de no lograr nuevos desarrollos hacia 2025 se perdería hasta 2/3 de la producción actual. ¿Por qué le traigo este dato para formularle la pregunta? Usted nos decía en su primera intervención que, por un lado, la forma como políticamente funciona el país es que debe llevar a una especie de acuerdos entre el gobierno central y las provincias para poder llevar a cabo estos desarrollos, pero además todos sabemos que Argentina, como varios de los países de la región, se han movido en las últimas tal vez década y pico en unos vaivenes, digamos, ideológicos en cuanto a los liderazgos políticos. Y es muy difícil poder avanzar en estos proyectos que requieren inversiones a largo plazo cuando los liderazgos políticos cambian abruptamente su ideología y con ello las decisiones sobre hasta dónde explotar los recursos mineros o hasta dónde no, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrenta el país en el largo plazo y qué responsabilidad le cabe al gobierno en el que usted está en, digamos, proyectar a largo plazo
esa explotación de esa oportunidad minera que tiene Argentina, entendiendo pues que esas polarizaciones políticas están ahí y no se van a ir de la noche a la mañana. Perdón. Bueno, Claudia, sí, ese diagnóstico es efectivamente como lo está señalando. Y eso se debe a que hoy tenemos una gran cantidad de proyectos en estado avanzado de desarrollo, es decir, que ya le queda muy poca vida útil, con lo cual la proyección es tal cual lo has mencionado, con una posibilidad concreta de pérdida de 2/3 de producción de cara, digamos, a la próxima década. Entonces, ¿qué es lo que hicimos inmediatamente? Nos hicimos cargo de la gestión de la Secretaría de Minería de la Nación y que compartimos obviamente esta visión con el máximo responsable institucional que es el presidente y el ministro, ¿no?, de Desarrollo Productivo. Lo primero que hicimos es, nosotros creemos que el acuerdo federal que dio lugar a la minería que hoy tenemos en la Argentina, este acuerdo que se firmó allá en el año 93 entre las provincias y el Estado federal, bueno, debe ser de alguna manera revisado o relanzado a la luz del diagnóstico que vos mismas compartido con nosotros. Entonces, lo que hemos hecho es conformar una mesa nacional para consensuar estrategias de desarrollo de la actividad a largo plazo. Y esta mesa nacional, esto tiene que ver con este diagnóstico que vos hacías y también tiene que ver con los desafíos que tenemos para adelante, especialmente vinculado a tu primer pregunta de el escenario de contar nosotros con minerales que son fundamentales para la transición energética y la producción de energías limpias como el litio y el cobre. Entonces, en esa mesa nacional participan gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, académicos, universidades, empresas, cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y religiosas, para que en conjunto podamos definir una visión compartida de la minería de acá a 30 años, justamente porque se trata de una actividad que necesita de un marco institucional que le dé, que sea claro, que dé certeza, que dé seguridad jurídica, de manera tal de que pueda generar mejores condiciones para la inversión en el sector de la minería. Con esta mesa nacional lo que estamos haciendo es diseñando un plan estratégico para el desarrollo minero argentino, como te decía recién, para los próximos 30 años, donde ya hemos definido cuáles son los atributos que nosotros consideramos que debe tener la minería. Para nosotros hay una sola manera de hacer minería y debe ser una minería ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada y además, por supuesto, competitiva, atravesada por el principio de la institucionalidad a la que te hacía referencia recién. Estamos en el mes de mayo, vamos a estar presentando el plan estratégico, que en definitiva es lo que nosotros pensamos es que nos debíamos salir de la discusión minería sí, minería no. Y la opción era, bueno, en vez de discutir minería sí o minería no, lo que debemos discutir es cómo pretendemos que sea la minería y cuál es el rol que debe cumplir en el desarrollo económico y social de nuestro país, atendiendo al enorme potencial al que vos has hecho referencia recién, geológico minero que caracteriza a la Argentina. Lo puedo profundizar si querés, pero en mérito a la brevedad quiero dejar planteado que Argentina, atendiendo a este escenario, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo, y de cómo, digamos, participar desde la región, desde Latinoamérica, en el desarrollo minero, bueno, va a estar presentando en el mes de mayo este plan estratégico que defina las políticas públicas aplicables al sector para los próximos 30 años, que creemos que es muy importante y que constituiría el relanzamiento de la minería en la República Argentina.
Pues va a ser fascinante poder en mayo conocer los resultados de ese informe y pues de esa estrategia que se van a trazar. Muchas gracias, ministro Hensel. Nos quedan nada más unos 10 minutos y yo voy a proponerles el siguiente ejercicio. Cada uno de ustedes en 2 minutos, dígame por favor algo de lo que están haciendo, de lo que se está haciendo en su país, que está mostrando resultados positivos, que está sirviendo para, de alguna manera, cambiarle el rostro o cambiar la estigmatización que hay sobre esta industria. Y también, dígame algo que reconoce que es todavía un reto en lo cual su país debe aprender quizá de otros países o debe crear o debe ser más creativo o más arriesgado a buscar otras soluciones. Ministro Mesa, espero que no se moleste conmigo que lo cojo al rompe de primero con este ejercicio. Por favor, adelante. No, Claudia, para nada. En el primer punto, hay algo que hemos venido haciendo y me parece importante, sobre todo para complementar o para dar un ángulo diferente a lo que planteaba el ministro Gálvez de Perú. Cuando estábamos hablando del tema de la extracción ilícita o de cómo lograr mayores tasas de formalización. Y él hablaba de tener al gobierno, que podría ser el Banco Central, como un único comprador. Nosotros en Colombia tenemos una preocupación similar, porque en Colombia hay un gran reto, como lo mencionaba ahora, con la extracción ilícita, donde esa extracción ilícita se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para grupos al margen de la ley, pues por la facilidad después de comercializar un producto como es un gramo de oro, comparado, por ejemplo, con un gramo de cocaína, que pues obviamente es mucho más fácil transportar el oro. Y ahí tenemos un proyecto que ha salido bastante bien, que me gustaría compartir aquí con ustedes, que nos ha venido apoyando Planet Gold, y es para poder hacer trazabilidad de ese oro. Y hemos puesto en marcha plantas de beneficio de producción limpia, donde se ha realizado una caracterización, y a esas plantas de beneficio pueden acceder diferentes mineros a pequeña escala. Este año vamos a poner 3 plantas nuevas en diferentes territorios y eso nos ha ayudado a poder formalizar más de 2.000 mineros. Entonces este es un proyecto que es comunitario, que tiene trazabilidad de ese mineral y que nos ayuda a que tengan las mejores prácticas, pero también poder saber que ese oro viene de actividades que son legales. Y la segunda pregunta, Claudia, donde creo que tenemos todavía mucho por trabajar, y no es solamente propio del sector minero, pero sí del sector, extractivo e infraestructura en Colombia, y es todo el tema de lo que se llamamos aquí consultas previas, y es el relacionamiento con las comunidades étnicas para estos proyectos. Y ahí yo creo que hay diferentes ejemplos, diferentes experiencias. Nosotros tenemos mucho a mirar cómo ha sido el relacionamiento con comunidades étnicas, por ejemplo, en Canadá, y creo que algo que nos hace falta todavía trabajar es cómo logra uno que estos proyectos, que tienen un gran potencial económico, le generan beneficios directos también en el negocio de las comunidades étnicas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que se creen cámaras de comercio de este tipo de comunidades étnicas que puedan proveer los bienes, los insumos, los servicios para que se puedan emplear? Yo creo que eso sería un cambio importante, y no solamente limitarnos al tema de la consulta, que es algo que se ha vuelto, digamos, bastante sensible en nuestro país y que termina muchas veces demorando o dilatando los proyectos de este sector y del sector de infraestructura. Muchas gracias, ministro Mesa. Antes de darle la palabra a los otros ministros, quiero pedirles que por favor hablen también de un reto que además es evidente en este panel. El sector minero es un sector muy masculino, es un sector donde ese objetivo 5 de desarrollo sostenible se cumple poco, ¿no? Que es el de la equidad de género. Este panel es una muestra de ello. No es común que sean las mujeres las que dirijan la política minera de los países. Y yo quisiera que alguno, o ojalá todos los ministros que nos acompañan, nos hablen de cómo están enfrentando este reto, si le están prestando atención, si le están dando pues la importancia que muchos le vemos, o si es algo que está en segundo o tercer nivel de prioridades. Ministro Llobet. Muchas gracias, Claudia. Bueno, brevemente, yo creo que como mencioné previamente, hemos hecho un avance enorme nosotros en materia de accidentabilidad. Hemos reducido muchísimo eso, yo creo que es una cosa que hemos hecho bien.
Pero quiero mencionar también el vínculo entre energía y minería. Ese es otro frente en el que yo creo que la minería chilena está haciendo un muy buen trabajo. Está migrando muy aceleradamente de contratos que estaban basados en suministro con carbón, que tiene los problemas que conocemos, hacia contratos basados en energías renovables, ¿sí? Y ha sido un proceso de retroalimentación, porque la minería, al ir adoptando energías renovables, ha ayudado a acelerar el desarrollo de esas energías en Chile. Y en paralelo, esas energías limpias reducen la huella de carbono de la minería y la hacen más competitiva en un mundo que es cada vez más sensible a las huellas de carbono. Entonces, ese vínculo entre los dos sectores yo creo que ha sido virtuoso. Ha avanzado más en suministro eléctrico, para ser justo, que en el uso del petróleo y del diésel, digamos, en los camiones y otros equipos, pero esa es una tarea en la que en los próximos años esperamos avanzar también. El hidrógeno puede jugar un rol muy importante ahí. Y en materia de desafíos, nosotros tenemos desafíos desde luego en materia de género. En Chile aproximadamente un 8% de las plazas o de los puestos de trabajo en el sector lo ocupan mujeres, es muy bajo, un sector muy masculinizado. En energía hemos avanzado más, estamos en 24% más o menos, y hemos constituido una mesa que está redoblando los esfuerzos con el sector privado, el sector de educación y capacitación, los gremios, las empresas, para incorporar más mujeres al mundo de la minería. Yo tengo la esperanza de que la digitalización, la automatización y el manejo cada vez más remoto, digamos, de las operaciones pueda facilitar también la incorporación de más mujeres. Y creo que la minería en Chile, y esto sospecho que es un desafío en los otros países también, en un momento de polarización política y de cuestionamiento de las instituciones democráticas en muchos países del mundo, creo que la minería tiene que redoblar su esfuerzo por mostrar con más claridad cuál es la visión de esa minería del futuro, cuál es la importancia que va a tener la minería en la lucha contra el cambio climático. O sea, retomar y reposicionar a la minería como una industria esencial, no solamente por el empleo, la recaudación fiscal o las exportaciones, sino que también por los valores que va a defender, por el impacto que va a tener en cuidar el planeta para las futuras generaciones. Creo que esa conexión de la minería con la ciudadanía más amplia, no solamente con las comunidades adyacentes a sus operaciones, con el público general, es un enorme desafío. Que la minería opere en lugares remotos no ayuda, ¿no es cierto? Que los minerales no estén visibles, están en los equipos que usamos, pero no son visibles, tampoco ayuda, son desafíos, digamos, intrínsecos de la industria, pero tenemos que hacer más esfuerzo porque la población general entienda, valore y aprecie la minería, porque yo estoy seguro que eso es esencial para que sea sostenible en el largo plazo. Bueno, me acaba de quitar usted mis conclusiones, ¿no? Lo ha dicho de la mejor manera. Le voy a dar ahora la palabra al ministro Gálvez para que nos acompañe en este ejercicio que he propuesto y voy a buscar nuevas conclusiones, ministro Llobet, ya que usted las ha dicho todas las que yo tenía. Adelante, ministro Gálvez. Bueno, Claudia. Mira, el gran desafío para la minería en el Perú en los próximos años es que la minería sea aceptada y en los territorios donde la minería opera. La aceptación social de la minería es algo que todavía estamos a medio camino de lograr en el Perú, y ese considero que es el principal desafío. Y el principal problema no resuelto es el tema de la formalización de la minería informal. Y no solamente formalizarlos, ponerlos en un registro, sino lograr que hagan una minería sostenible, amigable con el medio ambiente, respetuosa socialmente y con niveles de seguridad aceptables, porque también tenemos muchos accidentes mineros. En ese tema tenemos varias iniciativas, pero todavía estamos muy lejos de haber alcanzado un resultado potente que podamos compartir con los países. Muchísimas gracias, ministro Gálvez. Entiendo que el ministro Diego Mesa debe retirarse. Falta por escuchar al ministro Hensel una última intervención. No sé, ministro, si quiere despedirse ahora o si tiene tiempo de esperar a la intervención del ministro Hensel. No, adelante, ministro Hensel, lo esperamos. Adelante, ministro. Por favor, abra su micrófono. Muchas gracias. Para nosotros, bueno, uno de los principales temas que creíamos que debíamos profundizar era todo lo vinculado a la articulación público-privada, porque en definitiva de eso se trata en la minería, en virtud de que el Estado, los estados son los dueños de los recursos, y del otro lado tenemos a quienes nos ayudan con la inversión a poder ponerlos en valor y desarrollarlos. Y esta articulación público-privada creo que la podemos resumir en un trabajo que hemos realizado
con el Foro Intergubernamental de Minería Sustentable, de la generación de modelos económicos financieros, donde podemos mostrar, digamos, el punto de vista del Estado, el punto de vista del inversor o del accionista y el punto de vista del quien debe operar una mina. Esto tiene mucho que ver con, de alguna manera, generar ámbitos que en conjunto, digamos, nos ayude a llevar adelante políticas en pos del desarrollo de la minería. Eso es un tema. El otro tema que quiero destacar es que, en términos generales, la sociedad, en virtud de a veces toda esta prédica, digamos, que se hace en contra de la actividad minera, tiene desconfianza, incertidumbre sobre el sector. Y entonces hemos generado y estamos trabajando en un sistema federal de información minera que nos permite de alguna manera empezar a mostrar con datos ciertos, con datos sólidos, los efectos positivos de la minería, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Y finalmente, quiero decirles que la Secretaría de Minería de la Nación Argentina es el primer organismo que se adhirió a la iniciativa de género, compartiendo lo que manifestaba uno de mis colegas. Bueno, en Argentina también el 8% solamente de las trabajadoras del sector son mujeres, con lo cual hay un largo camino por recorrer. En esta iniciativa de género estamos trabajando sindicatos, empresas y Estado para avanzar en este desafío que nos impone el habernos adherido antes que cualquier otro organismo a la iniciativa de género. Muchísimas gracias, ministro Hensel. De esta manera, pues hemos hecho un recorrido, hemos visto un panorama de cómo están los desafíos de la industria minera en los países que nos han acompañado en este panel. Les agradezco muchísimo por la información que nos compartieron, por la paciencia con el inconveniente técnico que tuvimos. Y bueno, a manera de resumen, recojo lo que ya decía el ministro Llobet. De la palabra es redoblar esfuerzos para mostrar los beneficios de la industria minera, en el sector salud, en el desarrollo de energías limpias, redoblar los esfuerzos para enfrentar los desafíos de la extracción ilegal de minerales, estos proyectos pilotos de los que algunos han hablado para formalizar mineros. Pues sería muy importante visibilizarlos más, multiplicarlos para que realmente la minería mal entendida no sea presa de la polarización política en la que están todos nuestros países, y por esa vía se frustre no solamente el desarrollo de una industria, sino todos los beneficios que puede revertir en la economía de las naciones que tanto los necesitamos. Tal vez hacer a una mayor escala y con más visibilidad todos esos proyectos que muestran los beneficios de la minería, pues es el gran reto transversal a todos los países, y el compartir información, know-how de lo que cada país ha desarrollado y en lo que cada país se ha vuelto muy bueno, para que otros países no tengan que transcurrir el mismo tiempo por las rutas de ensayo y error. Muchísimas gracias de nuevo a los ministros, ministro Hensel de Argentina, ministro Mesa de Colombia, ministro Llobet de Perú, ministro Gálvez Delgado, ministro Llobet, ministro Gálvez Delgado de Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos, al ministro Albuquerque también, que nos envió un video al principio del panel. Gracias por su intervención. A todas las personas que nos siguen, gracias por estar ahí. Los invitamos a que continúen en este encuentro de minería, encuentro latinoamericano de minería, que tiene para ustedes una cantidad de información muy importante para entender realmente lo que es esta industria y esta gran oportunidad que presenta esta industria para toda nuestra región, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.